¿Qué haría tu cuerpo para mantenerte estable o vivo en una situación de una hemorragia, una deshidratación severa, como lo puede ser secundaria a una quemadura? Una herramienta sin duda es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entendiendo o comprendiendo primero los conceptos básicos de presión arterial, el cual es un valor cuantificado en milímetros de mercurio que representa la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes vasculares durante el proceso de la circulación. La presión arterial tiende a mantener valores constantes secundario a sistemas reguladores. Esta permanencia en cuanto a los valores normales depende de la integridad de varios sistemas. Uno de ellos es la integridad del corazón como bomba, es decir, la integridad del gasto cardíaco, la integridad de las resistencias vasculares periféricas, la integridad de las arterias en cuanto a la elasticidad que pueden llegar a tener y la integridad de los sistemas reguladores, que son dos. Aquellos sistemas que son rápidos, es decir, que controlan la presión arterial en segundos o en minutos. Estamos hablando del sistema nervioso con sus dos brazos, que es el sistema simpático, el parasimpático, el uso de varoreceptores y el uso de quimiorreceptores, que dan como resultados el control de la presión arterial cuando existen elevaciones abruptas o disminuciones abruptas de la presión arterial. Está otro sistema lento, pero no menos importante, que tiene un trasfondo endocrino. Estamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La suma neta de todos los pasos que se ven involucrados en este sistema da como resultado la homeostasia de tres principales situaciones. La número uno es el control de la presión arterial. ¿En qué situación? En situaciones de hipotensión. El control o la regularización de los volúmenes intravasculares. ¿En qué situación? En situaciones de hipovolemia. Y el control o la regularización de electrolitos como el potasio, de estados de acidosis metabólica mediante la excreción del potasio, mediante la excreción de los hidrogeniones y mediante la reabsorción del bicarbonato. Esos serían los efectos netos que tendría el sistema renina-angiotensina-aldosterona y normalmente su estudio se realiza por pasos o etapas como a manera de cascada, resaltando antes de desglosar estos pasos los órganos que se ven involucrados en este proceso. Tenemos como primer órgano el riñón, específicamente su unidad anatómica y funcional, que es la nefrona, específicamente unas células denominadas células granulares o yuxtaglomerulares, que son las que sintetizan y liberan la renina. Otra zona muy sensible que actúa como un sensor químico denominada mácula densa, que es un conglomerado de células epiteliales que detectan disminuciones en cuanto a las concentraciones de sodio y que da como resultado también una elevación en cuanto a la síntesis y liberación de la renina. El efecto neto del riñón como tal es la síntesis y la liberación de la renina mediante estímulos que serán desglosados cuando veamos paso por paso. El siguiente órgano que se ve involucrado es el hígado, entendiendo al hígado como aquel órgano que constantemente está produciendo proteínas desde albúmina, globulinas, fibrinógeno, que tienen múltiples funciones. Las más relevantes puede ser el generar la presión coloidosmótica o bien también aquellas proteínas que actúan como transportadoras para determinadas sustancias como hormonas. En este caso, el hígado sintetiza y libera una alfa-globulina denominada angiotensinógeno, que es un precursor, es un sustrato para la posterior formación de la angiotensina 1. El siguiente órgano involucrado es el pulmón, no como tal el parénquima pulmonar, sino específicamente el sistema circulatorio funcional, sabiendo que el pulmón tiene dos tipos de circulaciones. Aquella circulación que es funcional, es decir, que de manera directa interviene en los procesos de intercambio gaseoso, y aquella circulación que es nutricia, es decir, que mantiene nutrido al parénquima pulmonar. En este caso, la circulación que nos estaría interesando es la circulación funcional.
en donde el endotelio o las células endoteliales en su membrana tienen una proteína integral con característica enzimática que se denomina enzima convertidora de angiotensina. Ese sería el siguiente órgano involucrado. Otros órganos involucrados en este sistema son el hipotálamo, específicamente los núcleos supraópticos y paraventriculares, que son los encargados de sintetizar y liberar vasopresina o antidiurética. El siguiente órgano involucrado es las glándulas suprarrenales, específicamente la zona glomerular, que es donde se sintetiza un mineralocorticoide denominado aldosterona. Esto es en cuanto a los órganos que se ven involucrados, desglosando paso por paso cada órgano, tenemos el punto número uno, que es la activación del sistema. Se activa o lo vamos a englobar en dos principales factores que son los activantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El número uno es una disminución en cuanto a la presión arterial. Esta disminución en cuanto a la presión arterial genera la liberación de renina mediante dos factores. El número uno es de manera directa, en las células granulares existen mecanorreceptores que detectan esta disminución en cuanto a la presión arterial y generan una liberación en cuanto a la renina. El número dos es que a la par existe una activación del sistema simpático, específicamente con la liberación de noradrenalina por parte de fibras nerviosas que se encuentran en las arterias aferentes, específicamente en donde se encuentran las células granulares, y eso también condiciona o da como resultado la síntesis y la liberación de la renina. Eso en cuanto al panorama de una disminución en cuanto a la presión arterial. El otro panorama es en cuanto a la disminución de los volúmenes intravasculares, en donde aquí juega un papel muy importante la mácula densa, que es un conjunto de células epiteliales que tiene una característica sensorial, sensitiva química, que detecta una disminución en cuanto a las concentraciones de sodio. Esta disminución en cuanto a las concentraciones de sodio es, es captada por el sistema yuxtaglomerular como una hipoperfusión, es decir, la disminución de volumen se traduce a una hipoperfusión con la consiguiente disminución en cuanto a las concentraciones de sodio. La mácula densa detecta esta disminución en cuanto al cloruro de sodio y sintetiza y libera prostaglandinas y óxido nítrico que posteriormente van a estimular a las células granulares para la síntesis y liberación, predominantemente para la liberación de la renina. Cuando la renina es liberada y se va a la circulación, se encuentra de forma libre, es decir, no está anclada o no depende de alguna otra proteína para que se mueva dentro de la circulación, se encuentra libre, es hidrosoluble. Esta renina da la pauta para que se genere el punto número 2. El punto número 2 es el hígado como productor de proteínas, en este caso una alfa globulina denominada angiotensinógeno. Este angiotensinógeno es el sustrato importante para la formación de angiotensina 1. El hígado lo produce de forma basal. Sí hay situaciones que intervienen para que el hígado produzca además determinadas proteínas. Esas situaciones puede ser un aumento en cuanto a los esteroides, un aumento en cuanto al estrógeno, un aumento anormal en cuanto a las hormonas tiroideas, un aumento anormal en procesos inflamatorios con la presencia de interleucinas IL-6. Estas interleucinas y estas condiciones pueden hacer que el hígado sobreproduzca de estas determinadas proteínas, lo cual explicaría por qué en cuestiones patológicas donde se ven involucrados aumentos de cortisol, aumentos de estrógenos, aumentos de las hormonas tiroideas, se contribuye o se favorece a unos estados de hipertensión arterial crónicos. En este caso, la mera producción del el angiotensinógeno interactúa con la renina, la cual es una enzima que al interactuar estas dos, tanto la renina como el angiotensinógeno, se genera la renina, la angiotensina 1, perdón, y da la pauta para el punto número 3, el cual
La angiotensina 1 no tiene un efecto o una función específica como tal, pero cuando llega a la circulación funcional pulmonar e interactúa con la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2, la cual es funcional, es fisiológicamente funcional. De hecho, es un importante vasoconstrictor. Aquí marca la pauta para el paso o etapa número 4, cuando la angiotensina 2 sale a la circulación general y interactúa con sus receptores, que son los AT1, es decir, los receptores de angiotensina tipo 1, que se encuentran distribuidos en múltiples partes del cuerpo. Predominantemente se encuentran distribuidos en los vasos sanguíneos, inclusive en las arterias eferentes que salen del glomérulo. Se encuentran distribuidos en el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraópticos y paraventriculares, se encuentran distribuidos en las glándulas suprarrenales y es aquí donde, donde la angiotensina tipo 2 actúa como ligando para estos receptores, generando determinados estímulos. Cuando interactúa con sus receptores a nivel vascular, genera un efecto de vasoconstricción, es decir, es un importante vasoconstrictor, lo cual ya por sí misma genera un aumento en cuanto a la presión arterial. Si la angiotensina 2 va y estimula sus receptores que se encuentran en el hipotálamo, da como resultado una síntesis y liberación de vasopresina o antidiurética, la cual es sintetizada por los núcleos supraópticos y paraventriculares, pasa a la neurohipófisis mediante un sistema denominado tallo hipofisiario, en donde ahí se acumula y se libera ya posteriormente dependiendo de varios estímulos. Y cuando la angiotensina 2 se encuentra con sus receptores a nivel suprarrenal, específicamente aquellos que se encuentran en las células granulares de la corteza, liberan la aldosterona. Y aquí es donde nos encontramos con el punto número 5, los efectos que tiene la aldosterona a nivel de la nefrona. La aldosterona tiene dos principales efectos muy importantes. El número uno es cuando la aldosterona actúa en los túbulos colectores, específicamente en unas células denominadas células principales, en donde promueve la activación de canales de sodio con el resultado neto de una reabsorción de sodio. También promueve la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa, que da como resultado una reabsorción de sodio y una excreción de potasio. Pero no solamente eso, sino que también la aldosterona tiene un efecto o una acción en otras células denominadas células intercaladas, las cuales son contratransportadores que sacan, excretan hidrogeniones y reabsorben el bicarbonato. Entonces, aquí tenemos cómo la aldosterona genera una distribución o contribuye a una distribución en cuanto a los volúmenes, genera también una regularización en cuanto a los niveles de potasio y en cuanto a los niveles o a los valores normales del estado ácido-base. En general, este es el panorama del sistema renina-angiotensina-aldosterona que en términos generales, consta de la vasoconstricción periférica, inclusive la vasoconstricción a nivel de las arterias eferentes del glomérulo, la reabsorción de líquido, la reabsorción de sodio, la excreción de potasio, la excreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Todo esto con la finalidad de generar una normotensión y de generar o de mantener los volúmenes intravasculares normales en situaciones críticas de la vida, como lo puede ser una hemorragia o como lo puede ser una deshidratación severa.